Después de atender, o bueno, como les dije al principio de la clase, los procesos los procesos van en conjunto, pero básicamente, digamos, para censar un estímulo, primero hay que atenderlo de alguna manera. Y la sensación, digamos, ocurre cuando cualquier estímulo del entorno impacta en alguna estructura especializada de nuestro sistema sensorial, y después de que impacten alguno de los que se llaman los receptores sensoriales, digamos, es distinto. Cada sistema sensorial tiene receptores especializados. No me voy a extender en eso porque sería una clase de fisiología sensorial eso, pero el, la energía, la visión, digamos, tiene conos y bastones y tiene un montón de procesos, eventos neurales posteriormente a eso que se denomina transducción, digamos, es decir, cómo la energía lumínica se transforma en energía eléctrica del cerebro, básicamente, y cómo llega a impactar en la corteza occipital. Digamos, esa es la base de las sensaciones, cómo se estimulan receptores sensoriales, se capta energía física del entorno y se transforma en señales neurales. Esa es una posible definición de sensación. Y un proceso más amplio que tiene que ver con seleccionar, con organizar y con interpretar esas entradas sensoriales es lo que conocemos básicamente como percepción. Decía recién que cada estructura, cada sistema sensorial tiene diversas estructuras especializadas, que algunas son más difusas que otras, digamos. Y que funcionan con relativa automaticidad, digamos. Ustedes, si no tuvieran receptores que les informan y les retroalimentan sobre la posición del cuerpo, ustedes estarían en la misma posición durante toda la clase, después les dolería todo, básicamente, y ustedes no se dan cuenta, pero constantemente están cambiando de posición, digamos, porque sus propios receptores informan al sistema central, al sistema nervioso central, digamos, que tienen que cambiar de posición, justamente. Lo que se llama terminales nerviosas libres, que informan sobre estímulos que sean potencialmente dañinos y que son la base de todos los eventos que después van a dar lugar al fenómeno del dolor, que son los nociceptores. Todo eso, digamos, tiene que ver con la sensación más allá de los cinco sentidos básicos, digamos, de los 5 sistemas sensoriales básicos. Por supuesto, los sistemas sensoriales son muy ajustados, digamos, y muy finos, pero de alguna manera lo que hacen es construir nuestra realidad, en el sentido de que nosotros no captamos toda la energía, digamos, que existe en el entorno. Digamos, nosotros captamos una longitud de onda determinada, tenemos rangos biológicos de funcionamiento. Digamos, y eso hace que nuestra pintura del mundo sea diferente de, por ejemplo, no sé, una víbora que tiene termorreceptores. Digamos, un ofidio, digamos, ve el mundo en base a gradaciones de temperatura. Digamos, y eso le permite discriminar cuando hay un corazón latiendo de un organismo, ir y atacarlo y comérselo. Digamos, el mundo sensorial de un ofidio es bastante distinto del nuestro. Digamos, y ambos son la realidad para cada organismo, a eso me refiero, digamos, de qué es lo que configura esto nuestra realidad. Básicamente el texto está estructurado en 3 momentos históricos, digamos, el de los primeros psicofísicos, que es un poco llenar lo que ustedes han estado viendo en las otras clases, que ya se han hartado de leerlo. Digamos que en algún momento la psicología ha hecho mano a los métodos de las ciencias naturales. Bueno, es esto, empezó acá. Toda esa cantinela que han estado viendo teóricamente, digamos que en algún momento la psicología se quiso sacar de encima, entre comillas, la filosofía, digamos, y hacerse una disciplina propia. Empezó acá, empezó
con Wundt, después en el caso de la sensación y percepción con Weber y con Fechner, que lo que querían hacer era, bajo este aire positivista de esa época, tratar de discriminar o describir o explicar todos los acontecimientos por los cuales un estímulo termina siendo una experiencia subjetiva, básicamente. Y eso dio origen a dos ramas, digamos, o dos disciplinas dentro de este tipo de estudio, que es la psicofísica y la fisiología sensorial. La fisiología sensorial es el ejemplo que les estaba dando recién, digamos, describir, digamos, cómo procesa un estímulo o una configuración estimular el cerebro luego que los receptores traducen ese estímulo. Es decir, todo lo que son las consecuencias o todos los hechos o eventos neuronales que le siguen al estímulo físico. Esa es la fisiología sensorial. Y la psicofísica estudia las relaciones entre las características del estímulo en cuanto a sus parámetros físicos y cómo es percibido, básicamente. Y eso es lo que les decía recién, digamos, las limitaciones por ejemplo, de la luz, del espectro visible para el ser humano, y que hace, digamos, que uno diga que lo que hace nuestro organismo, lo que hace nuestro sistema nervioso central es extraer parte de la información, digamos, interpretar esa información. Nosotros no vemos, como ve ahí, ¿quién era? No me acuerdo si era Superman o cualquier. No vemos rayos X nosotros. Digamos, y esos rayos están dentro de lo que podría ser percibido si uno tuviera el receptor para eso, digamos. No sé, por eso es al cohete hablarle a las plantas, por ejemplo. Porque no tiene receptores sensoriales, básicamente. Todo esto, digamos, hace que uno diga que las percepciones que uno tiene no son copias del mundo, digamos, nuestro sistema sensorial no copia el mundo, sino que construye internamente siguiendo reglas y siguiendo límites que están impuestos por lo que les decía al principio, por nuestras capacidades biológicas. Nuestros sistemas son muy finos, digamos, muy afinados, depende también la parte de la superficie corporal que uno evalúe, digamos, no es lo mismo si yo les doy a discriminar dos estímulos en la palma de la mano que si yo les doy esos dos mismos estímulos por acá, justamente por eso, porque hay muchos menos receptores acá. Si yo les pongo dos dedos acá, ustedes van a necesitar muchos centímetros para decir me tocaron dos dedos. En cambio acá van a ser milímetros, justamente por la distribución de los receptores sensoriales dentro del organismo es diferente. Ahí tienen el concepto ejemplificado y el concepto de detección de umbral de distintas modalidades sensoriales aproximado, por ejemplo, para dar simplemente la pintura, digamos, de cuán finito, digamos, y cuán preciso es, como el sonido que se puede detectar a 6 metros, digamos, de un reloj o una dilución de azúcar, o dice el ala de una abeja que cae en la mejilla desde 1 centímetro. Con esta cuestión hasta ahora, digamos, lo que hemos estado viendo básicamente es cómo entra el estímulo hasta el sistema nervioso y hasta el cerebro, pero también hay otra cosa, digamos, que hace el cerebro, que es todo lo previo que tiene, modificar de alguna manera esa entrada estimular. Y eso ampara, digamos, este concepto de bottom-up o top-down, que lo pueden encontrar en un término de psicología cognitiva, que es procesamiento guiado por los datos o hacia arriba o ascendente, o procesamiento descendente. El procesamiento ascendente, que es básicamente lo que hemos estado viendo recién, digamos, como el estímulo impacta y llega al sistema nervioso central, hay una recepción de la información sensorial y no hay ninguna manipulación, digamos, del contenido de ese estímulo por parte de la corteza cerebral. Y una vez que llega ahí, digamos, ¿qué hace el cerebro con eso, básicamente? Es decir, todos
este procesamiento de arriba hacia abajo, en lo que influyen los conocimientos, las expectativas, los intereses, el aprendizaje previo, y es por lo cual uno puede discriminar el ejemplo que yo les había puesto en el texto, de un número, 3470, que es 0, puede ser un 0, puede ser una O, si uno tiene el contexto lingüístico de poner gato. Digamos, por ejemplo, uno no va a leer gat 0, uno no va a leer 3400 O. Eso es justamente se puede explicar porque es un procesamiento descendente, digamos que a mí el aprendizaje previo me hace discriminar cuando es una palabra y cuando es un número, cuando la entrada sensorial, el estímulo es el mismo, digamos. Descendente se refiere cuando tu sistema pone algo y modifica o discrimina ese estímulo. Eso significa descendente. No me queda muy claro lo que sería el segundo punto. O sea, el descendente. Claro. El ejemplo de la vela. Claro, ¿Cuál es el ejemplo? Que se quema y ahí le da un estímulo al cerebro y el cerebro hace una construcción por una experiencia y ahí le da una respuesta que quita ya el dedo. ¿Cuál sería el procesamiento descendente? La construcción por medio de una experiencia, digamos, el estímulo. Pero vos decís que en la segunda vez vos no acercás la mano a la vela, eso es. Sí, ya sabes, hay una construcción. Pero ese es el ejemplo que vos das. No, digamos, lo que preguntan es el ascendente o el descendente. Lo que asciende es el estímulo y lo que desciende es la respuesta del cerebro. No, lo que desciende no es solamente la respuesta, lo que desciende es qué haces vos con ese estímulo. O sea, ¿por qué, lo que les decía recién, digamos, por qué ese círculo, digamos, de qué depende que ese círculo vos lo veas como un 0 o como una O en ese ejemplo? Cuando la entrada sensorial es la misma, el estímulo es el mismo. Digamos, ¿qué es lo que te hace a vos discriminarlo? Lo que tenés previamente en tu cerebro, los aprendizajes previos, las expectativas previas. ¿Se entiende? El aprendizaje anterior. Todo lo que vos hagas con un estímulo y tenga que ver con algo previo, aprendido previamente, que esté alojado en tu cerebro, implica un procesamiento descendente. Les decía que el texto está estructurado básicamente en 3 momentos históricos. Los primeros estudios de psicofísicos de Weber y Fechner, que fue el primero, digamos, que intentó establecer una, ya que hemos estado viendo en los otros textos, una ley, digamos, para fundar, digamos, una disciplina con las mismas construcciones teóricas que las otras ciencias. Después los psicólogos gestálticos que se abocaron más a la percepción, y después un autor, digamos, que probablemente no lo vuelvan a ver, pero que es muy importante en la historia de este tipo de fenómenos, que es Gibson, que se llama ecología perceptual, lo que él hacía. Bueno, básicamente Weber y Fechner lo que quería resolver era cuál era la menor diferencia entre detectar dos estímulos, digamos. Es decir, si yo les doy un peso de referencia en una mano de 100 gramos, por ejemplo, y les doy 101 gramos en la otra, ustedes probablemente digan, pesan lo mismo. Hasta que les pongan un peso en la mano que diga, es diferente. Eso no tiene demasiado... Es una tarea simple de discriminación. Digamos, lo que vio estos dos personas, Weber y Fechner, era que si yo aumentaba el peso de referencia, se ponía 200 gramos, ya no eran si eran 100 y yo discrimino los 202, si pongo 200 no eran los 202 que yo discrimino, eran los 204. Y después empecé a establecer, digamos, relaciones entre esa mínima diferencia apreciable, es decir, divisiones entre los pesos de referencia y lo otro, el cambio requerido para ser percibido siempre una proporción constante del peso de referencia, y eso se pudo formalizar matemáticamente. Por eso se llama la ley de Weber y Fechner en historia de la psicología. Y básicamente el propósito de ellos, que era un propósito, digamos, filosófico,
era de tratar de demostrar la identidad entre procesos mentales y corporales y hacer relaciones matemáticas entre el mundo físico y el mundo mental, digamos. Ese era el propósito de ellos. No es por eso por lo que lo estudiamos, digamos, porque este tipo de metodología, esas y parecidas, digamos, de discriminación de estímulos, que se siguen, y otras mucho más sofisticadas, se siguen usando en los laboratorios de fisiología sensorial y de psicofísica para caracterizar el estudio de los sistemas sensoriales. Los gestálticos, en una aproximación más global, digamos, lo que querían era estudiar los principios mediante los cuales se interpreta el mundo estimular, digamos, es decir, cómo patrones sensoriales en bruto el cerebro los interpreta y les otorga un significado determinado. Ellos sostenían, digamos, que los fenómenos que integran la experiencia consciente no son un todo único y no se explican por una mera combinación de elementos. Y eso dio lugar a lo que popularmente se derivó en una frase que seguramente han escuchado, que es que el todo es más que la suma de las partes, digamos, básicamente. Eso viene de la primera psicología gestáltica, de la psicología gestáltica experimental, digamos, porque después hubo otra escuela de psicoterapia gestáltica que está indirectamente inspirada en esto, digamos, pero esto eran investigadores, digamos, una gente que estaba tratando de caracterizar fenómenos perceptuales. Este todo es más que la suma de las partes, o principio de totalidad, implica que la experiencia se construye, digamos, y ese trabajo de construcción es realizado por algún tipo de proceso psicológico que opera para producir esa unidad. Y otro de los principios de la Gestalt que no han sobrevivido, digamos, popularmente, es lo que se llama el principio de isomorfismo psicofísico. Digamos, ellos hicieron algún intento de discriminar qué pasaba en el cerebro, si bien no demasiado provechoso, digamos, pero ellos decían que la experiencia planteaba la existencia de patrones neuronales análogos a la experiencia perceptiva consciente. Es decir, eso quiere decir que si yo en este momento, digamos, estoy viendo este panorama de una aula llena con distintos elementos, en algún lado de mi cerebro va a haber una representación eléctrica parecida de eso. Digamos, eso quiere decir principio de isomorfismo psicofísico. No funciona así en realidad la construcción de una imagen en el cerebro, pero al menos se lo plantearon ellos. Y después esto sí, digamos, ha sobrevivido más popularmente, que son las leyes gestálticas, que por supuesto no son solamente las que les puse en el texto, son muchísimos más, son principios, digamos, perceptuales que son muchos, son miríadas, 90 y pico, son los más conocidos, digamos, que básicamente son factores de agrupación de estímulos en estructuras más simples para dotarlos de algún significado. Es, por ejemplo, la ley de proximidad. Los estímulos próximos entre sí tienden a percibirse agrupados. La ley de semejanza, fíjense en el segundo ejemplo, que uno los tiende a percibir, digamos, como líneas horizontales porque los agrupa en la semejanza de color. Digamos, y en el caso de arriba es porque están más próximos entre sí como líneas que como columnas. Entonces uno tiende a verlo como tres líneas. Ese es el tipo de cosas que intentaban explicar los psicólogos gestalt. Ahí no se ve bien, pero arriba hay una especie de círculo, pero no completo, digamos, hecho con algunas rayitas. Entonces, como una figura inacabada, o como un cuadrado hecho con rayas que tienden a cerrarse, digamos, cuando es percibida. También otra cuestión que intentaron estudiar era lo que se llama relaciones de figura y de fondo. Digamos, dependiendo ahí, después se sabe que
también depende de cómo es el barrido visual eso, pero dependiendo de ciertos factores, ellos decían de leyes gestálticas, digamos, como si yo percibo ahí dos caras enfrentadas o percibo una especie de copo, de candelabro que está en el medio. Digamos, lo que a la luz de la historia, digamos, se quedó como limitación de esta primera psicología gestáltica es ver al organismo de alguna manera como un receptor pasivo de sensaciones y no, digamos, si bien ellos asumieron, digamos, que el cerebro producía percepción, no explicaron demasiado cómo, salvo ese principio de isomorfismo psicofísico que no es demasiado explicativo de nada y es biológicamente, neurobiológicamente erróneo, digamos. Y el último recorrido histórico que ustedes tienen en el texto es de ese señor que está ahí, que es Gibson. Se llama ecología perceptual. Es muy interesante lo que planteaba Gibson, porque decía que todas las escuelas anteriores, como las que hemos visto, digamos, no intentaban explicar cómo los seres humanos interactuaban con su mundo. Digamos, él decía que los seres humanos interactúan desplazándose y relacionándose con los objetos, no de manera estática. Que la percepción tiene una naturaleza activa y exploradora y que los estímulos en el medio son muy ricos en información. Entonces él decía que esa información que del medio permitía a nosotros ciertos estilos de percepción. Por ejemplo, percibir en tercera dimensión gracias por ejemplo, a la textura de la superficie. Son fenómenos, digamos. Lo que Gibson hacía era, vieron cuando uno va viajando en auto, va viajando en ómnibus, que si uno mira para abajo, ve como líneas que pasan muy rápido y si uno mira el horizonte está estático. Bueno, esos son gradientes, gradientes de textura, gradientes de velocidad. Eso es lo que para Gibson, y así se daba la percepción, y así se da la percepción en el mundo real, es lo que daba información al organismo para construir percepciones. En este caso, la percepción de tercera dimensión. Él decía que la investigación tenía que centrarse en el mundo real y no solo en los laboratorios. Fíjense, bueno, ahí los gradientes de textura, digamos, dan información acerca de la distancia. Digamos, no es lo mismo. Digamos, ahí básicamente lo que hay son cuadrados más grandes abajo y cuadrados más chiquitos arriba y líneas que confluyen en una especie de punto de fuga. Digamos, esa es la información que para él daban los estímulos y cómo uno construye mediante todos esos gradientes el mundo, de acuerdo a un concepto que él usaba que eran los invariantes, se llaman los invariantes funcionales, le llamaba. Son aspectos que persisten en el tiempo y el espacio y no sufren cambios al moverse el observador. Es decir, se extraen patrones de un siempre cambiante flujo de contexto estimular o de flujo de estimulación, como él le llamaba, y eso se está explorando de manera activa el ambiente. Uno de sus experimentos más elegantes, el que está reseñado en el texto, es un experimento que se llama de tacto activo. Y de alguna manera, digamos, es casi una contestación a este principio de totalidad de la Gestalt. Digamos. Básicamente lo que él comparó es dos tipos de percepción, activa y pasiva, utilizando moldecitos metálicos como esos que se suelen utilizar para hacer galletas, básicamente, digamos, con distintas formas. Lo que hacía era tener dos condiciones experimentales, digamos, o presionarlos contra la palma de la mano y decir, bueno, pregúntale a la persona qué forma es, por supuesto la persona no lo veía, ¿no? Qué es lo que le estaban presionando. Y cuando se les daba libertad, digamos, a la persona, en el sentido de decir, bueno, a ver, explóralo, palpalo, lo que él le llama tacto activo, ahí la precisión aumentaba al 95%.
Entonces, de alguna manera, eso iba a favor, digamos, de sus posturas y de sus posiciones. Digamos. Decía, la mejor forma de percibir es cuando las sensaciones son precisamente cambiantes, y en esta condición de tacto activo en ningún momento había sensaciones correspondientes a la totalidad del molde, sino que había una exploración, digamos, de las distintas partecitas para construir una percepción y una discriminación. Entonces lo que él sostenía es que si la forma de las sensaciones fueran el dato en crudo de la percepción, entonces cuando los moldes eran presionados de forma completa en la palma de la mano, deberían haber provocado el mejor reconocimiento, y no es eso lo que ocurrió. Digamos, es decir, que la totalidad del molde no provocaba el mejor reconocimiento, como dirían, por ejemplo, los gestálticos. Entonces, básicamente, bueno, hemos visto algo de fisiología sensorial, de psicofísica y 3 momentos históricos dentro del estudio de la sensación. Y ya los dejo ir, no hagan ruido, carajo. Y nos vemos el martes, ¿no? El jueves. Nos vemos el jueves en la próxima clase. Sigan estudiando.